Bartolomé Pujals es la representación joven de los candidatos a alcalde. Nosotros los dos dentro del episodio hablamos de por qué no nos gusta, no sé por qué lo estoy utilizando ahora, de por qué no nos gusta el calificativo de joven dentro del marco de la descripción de él. Ustedes van a entender por qué. Hablamos de la situación política actual en la República Dominicana y de hacia dónde nos dirigimos. Hablamos de la nueva política como lo describe él y cómo él habla y describe que su trabajo como alcalde sería representar los intereses de la mayoría. La verdad que Bartolomé es un joven valiosísimo, una persona valiosísima que busca aportar su granito desde la política, busca impactar vidas desde esa posición. Los dejo con Bartolomé Pujals en el Coffee Break. Pégate ahí que ya yo arranqué a grabar. Perdón. Sí, no importa. ¿Tú tienes tu podcast? Sí, viejo. Pateando el tablero. ¿Qué? Lo pueden buscar en Spotify, en Anchor, en las demás plataformas. Y también tenemos uno que es colectivo, Sí. que es del país que queremos, que se llama Conexión Ciudadana, que es un video podcast. Comenzó como un programa de radio. Ok. Pero la radio es muy cara. Claro. Duramos como 10 meses, 11 meses en radio. Y después el programa nosotros lo subíamos en la plataforma de podcast. No, okay, lo subíamos en podcast. Y después creamos un video podcast. Ok. Que lo estamos subiendo por YouTube y por las plataformas como Spotify, Anchor y demás. Tuvimos que bajarle porque en medio de la candidatura el productor estaba como candidato. Entonces... Y entonces ese es el del país que queremos. Sí, se llama Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana. Sí, ese claro. eres tú, Javier y Javier Freites, Jan García Periche, Leti Melgen, hay un equipo, Anselmo Muñiz, hay un equipo como de 5 o 6 gente itinerante. Javier y yo somos como lo fijo. Sí. Pero siempre están entrando y saliendo gente. Qué cool. Y es un podcast atemporal, porque Sí. tratamos sobre temas sobre política, sobre actualidad, temas pensados desde aquí para allá y desde allá para acá. Eso me gusta. Y esa es la línea... Es que la gente no entiende a veces. El contenido está en internet. O sea, Claro. Hubo una gente que me dijo un día, porque yo dije que yo no hago el contenido para República Dominicana. Uh-huh. O sea, no solo para República Dominicana, fue Claro. lo que quise decir. Porque el contenido está en internet. Si alguien habla español y encuentra una conversación, óyeme, que encuentre Claro. contenido que le pueda ser valioso. Totalmente. Yo por ejemplo, a Javier, que fue que me metió en todo esto de la... Javier Freites, para quien no lo conoce. Fue que me metió en todo esto el tema de los podcasts. Uno encuentra muchísima... Por ejemplo, el podcast de BBVA, del banco, que tiene muchísima información relevante, pero que te permite conectar con otras realidades que no están muy divorciadas de lo que está pasando aquí. Porque todo lo que está pasando aquí en este país pasa tarde, pero tiene un referente regional y global que nos impacta. O sea, los sucesos que nos van pasando históricamente es como la música que va llegando aquí. Claro. A mí, claro. por ejemplo, Fredín Vera, que es rockerísimo, me dice, aquí cuando llegaba algo aquí de, Dios mío, ¿cómo que se llama me va a matar el grupo que le gusta a Fredín de rock? ¿Español o inglés? No, inglés. El baterista murió en 2019. ¡Wow! ¿Se me olvidó? Bueno, pues cuando llegaba aquí un disco de ellos, ya tenía 5 meses en Estados Unidos. Ahora con el tema de la globalización, internet y todo demás, se llega a la cosa más rápido. Bartolomé, dime, ¿cómo es que un ciudadano tan joven bueno, es que ya yo no sé si... A mí no me gusta el calificativo de joven. A mí tampoco. Porque como que nos encasilla. Exactamente. Nos sitúa. Mucha gente lo utiliza para, de una forma sutil, descalificar. Claro que sí, para decir, tú eres bueno, pero... Sí. Entonces... Y además es hasta antihistórico en términos de cambio, porque la mayoría de cambios trascendentales en términos políticos, sociales, económicos, han estado liderados por jóvenes. Sí. O sea,
Y es cierto, ha aumentado la tasa de mortalidad y demás, pero los jóvenes siguen siendo la chispa que generan esos cambios. Y la pregunta que tú casi me hacías era de cómo me metí en la política. ¿Cómo tú caes en esto? Yo creo que, bueno, porque tenía dos opciones frente a un país que parece cada día más invivible. Sí. Y era la opción de irme del país o quedarme a echar el pleito. Y yo siempre he dicho que mi incursión en la política tiene mucho que ver con algo que siempre digo, de que esto es en defensa propia. Es decir... Hay un podcast que se llama así. Claro. Erika de la Vega. Mira qué bien. Sí. Mira, nosotros, desde hace muchísimo tiempo, yo tenía alguna espinita, algún bichito que me picaba por ahí y que me hizo meterme en los movimientos sociales. Ahora, me di cuenta lo insuficiente que era mi participación en los movimientos sociales, porque a las autoridades, a los funcionarios que nosotros le estábamos pidiendo reclamos como cuestiones que tienen que ver con la educación, o con la justicia, o con el derecho a la vivienda, o con la protección de nuestros recursos naturales, o contra la corrupción y la impunidad, esos tipos se hacían los locos. Sí. Entonces, en una sociedad democrática, cuando la ciudadanía, o en democracia, en teoría, se supone que cuando la ciudadanía dice, me duele aquí, quienes mandan lo hacen. El servidor público. Claro, quienes mandan atienden a eso. Es decir, mandan obedeciendo a la gente. Claro. Entonces, aquí la gente... La sociedad dominicana, fruto también de una realidad muy propia de América Latina, los gobernantes solamente mandan y solamente obedecen a quienes lo colocan allí, que son grupos muy pequeños, que son grupos antidemocráticos, que la gente no lo ve, que son grupos que no se presentan a las elecciones. Entonces nosotros dijimos, bueno, la única manera es cambiando estos representantes y yendo a esas instituciones a que la visión que nosotros tenemos y que hemos recogido de nuestra lucha en la calle, en las instituciones, sea la que cree las políticas públicas que rijan tu vida y que rijan la mía. Tú dices de grupos que no se presentan a las elecciones. Por favor, levanta un poquito ese cable y súbelo ahí para que no se pegue tanto del sillón. Una de las cosas, vamos a dar muchos saltos. Ya tú tienes podcast, ya tú sabes entonces cómo es esto. Una de las cosas que yo he visto con una situación que estamos viviendo actualmente, yo acostumbro a publicar los episodios una vez a la semana y los calendarizo y todo, pero estamos grabando lunes 2 de marzo, yo entiendo que el 4 de marzo lo vamos a publicar, porque esto es una conversación, esto no es una entrevista, yo se lo digo a la gente, y es una conversación muy sesgada. Sí. Muy sesgada porque esto también es una forma para mí, igual, yo con toda la curiosidad de lo que podemos tener cualquier otro ciudadano, te voy a tratar, pero para mí tú eres una de las opciones más viables que tenemos en la alcaldía, en la opción a la alcaldía del Distrito Nacional. Que hemos trabajado para eso. Bueno. Claro, no, y que de hecho, yo tengo también otra teoría, que es una de las posiciones electivas ahora mismo en las que más opciones potables pudiéramos tener. En comparación con otras posiciones y con otro periodo de candidatura. Claro. Pues tú mencionas lo de los grupos, Dios mío, yo sí hablo. Lo de los grupos que no se movían a las elecciones. En este ambiente, que no se presentan a las elecciones. En este ambiente que estamos viviendo, el 27 de febrero tuvimos una protesta masiva que fue producto de la suspensión de las elecciones del 16 de febrero. Yo vi gente, y yo andaba con una amiga que me decía, óyeme, es que yo estoy viendo gente aquí que yo no me imaginé nunca que iba a haber protestando. Dueño de agencia naviera, dueño de empresa, comerciante, o sea, de todos los ámbitos. Que no sé si a eso también tú te refieres cuando hablas de gente que no se presenta a las elecciones y a grupos empresariales. Bueno, hay algunos de ellos que sí, que hay gente que no se presenta a las elecciones, pero que manda y que dirigen y que su voz pesa más que la voz que tuya y que mía y que de una persona que vive en Villas Agrícolas o que vive en el Capotillo. Es decir, hoy día, por ejemplo, estamos frente a una crisis y ¿qué se hace? Se llama siempre la misma gente de siempre, como porque parece que en este país no hay más gente para nada, para que resuelva los problemas. Se llama el CONEP, se llama Agripino. Que es el Consejo Nacional de la Empresa Privada. El mismo CONEP que participó en la comisión que legalizó el robo de Punta Catalina, por ejemplo. Entonces, son gente que
son ciudadanos común como tú y como yo. Claro. Tienen empresas, además, y eso, pero tú también... Pero tú representan claro, mayores intereses. Pero su voz tiene más peso que la de nosotros. Y además terminan siempre resolviendo los problemas de una manera en que benefician a unos grupos en particular. Que los benefician a ellos. Claro. Entonces y a una clase política, a una élite política que es la que ha manejado el país como le da la gana. Pero también se da con las mafias del transporte que terminan pactando, por ejemplo, con los mismos partidos políticos del sistema para garantizar su privilegio. O sea, hay sectores que tú no ves, Sí. sectores que no sé, que tienen, que viven en la sombra, pero que su voz vale más que la voz de muchos, muchos, muchos ciudadanos. Es como se diría en Estados Unidos, el 99% frente al 1%. Sí. Entonces, lo que digo con esto es de que son grupos muy pequeños, Sí. porque no representan ni siquiera la mayor parte del empresariado, no son representativos. Por eso cuando yo digo que el CONEP quiere hablar en nombre del empresariado, no es verdad, porque aquí la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas que no se sienten representadas y que no están representadas por esos sectores. Que por ejemplo la ARD, que es otra, la Asociación de Industriales de Herrera, de la República Dominicana, que recibe millones y millones y millones de pesos al año en exenciones impositivas, Uh-huh. pero que no benefician a empresas muy pequeñas, a empresas grandes, pero un grupo muy pequeño, pero que no benefician a la mayoría de las pequeñas y las medianas empresas. Entonces, en función de esa lógica, es que se ha organizado esta sociedad. Por eso es que aquí cuando lo que en otro país parece algo como muy común, es decir, que si un funcionario público no cumple con su trabajo, se va a su casa, Claro. renuncia, se va, asume la responsabilidad y se va. Aquí parecería algo como totalmente impensable. De otra galaxia. De otra galaxia. Es decir, aquí hay como un grupo Uh-huh. de imprescindibles que son lo que tienen dirigiendo las instituciones desde hace 50 años. Un grupo de imprescindibles. ¿Cómo puede ser que un señor como Hipólito Mejía, que fue un presidente, un desastre de presidente, un hombre que tiene casi 80 años, aquí todavía tenga la autoridad de decir, vamos a hablar de un diálogo? Y que proponga a la misma gente que lidiaron con problemas aquí en el 94, hace 26 años. Que, o sea, a propósito de desastres democráticos, pues claro, una crisis similar. gente que nació en el 42, gente que nació en el 38, que son los que todavía estén. Pero ese calificativo de gente que nació te pone en la posición de esa gente que cuando te observa dice, él es el joven candidato. Te pone en una posición igual. Porque el problema no es de edad, el problema es de ideas. Por ejemplo, yo hablo siempre, cuando hablo de generación, no me refiero al tema de la edad, el término etario, sino al término de una generación. Porque es que yo conozco gente que tiene 75, 80 años y tiene ideas de gente de avanzada. A mí me hicieron el comentario, no sé si, porque no he compartido con él ni tengo tanta gente alrededor de él, de que el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, fue, ¿verdad? Que es un señor mayor. Sí. Y es una persona que busca la forma de en su círculo decir que hay que utilizar un lenguaje más joven, hay que acercarse más a la gente de otra forma. Totalmente. Bueno, yo te pongo el caso de Johnny Ventura, por ejemplo, que está aspirando a la alcaldía y que yo debo reconocer que es un tipo que él se emocionó mucho con la candidatura de nosotros, lo ha dicho públicamente y siempre me lo decía en los debates y en los espacios donde tuvimos que coincidir en el marco de esta campaña, que se emocionaba ver cómo jóvenes se presentaban ya en la línea frontal, ¿tú entiendes? No, porque siempre en la política los jóvenes no han querido tomar para que carguemos la bandera, para que movamos la silla, para que llevemos el agua y para que gritemos y pongamos el baile. Eso eran los pininos de la política. Claro, había que pasar por ahí obligado. Y yo soy de la gente que dijo, no, nosotros tenemos... Este es el momento. Yo, por ejemplo, yo soy abogado, me he especializado, he hecho varias maestrías, me he formado para entender a qué va esto de la política. Yo creo que este es el mejor momento de mi vida para yo poder dirigir o aspirar a dirigir. Y que pueda de alguna manera tener un resultado realmente efectivo. Porque yo, por ejemplo, digo, yo no quiero vivir de la política o no quiero vivir en la política
eternamente. Yo quiero realizar una carrera y luego desarrollar, retirarme para poder dedicarme a otras tantas cosas que yo quiero hacer en mi vida. Tú dices, no quiero vivir de la política, y me recuerda una frase que escuché de tu conversación con Katherine Hernández. En Siendo Honestos. Lo pueden buscar en YouTube. Y donde tú dices, yo no quiero ser alcalde. Yo quiero trabajar como alcalde. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre una y la Claro, otra? porque la política aquí se ha planteado siempre en términos de aspiraciones individuales. La gente quiere un cargo para ponerlo en su currículum. Sí. Aquí hay gente en Twitter, que yo he visto gente que se pone, yo fui ex candidato a secretario general, ex candidato a candidato a alcalde. Aquí hay gente que dice, yo soy ex comentarista de la Z101. O sea, que vive del título. Sí. Del título. Entonces, yo, porque su aproximación a la política se define en función de lo que es la satisfacción personal o el logro personal que genera esto. Y yo siempre he visto cualquier tipo de aspiración, sea a diputado, a regidor, alcalde, a senador, a presidente, como un instrumento para lograr otras cosas en términos de un proyecto colectivo. Es decir, yo soy el candidato a alcalde porque dentro de un grupo al que yo pertenezco, el país que queremos y demás, nosotros nos planteamos aspirar, nos planteamos sobre todo participar en política. Entonces, el medio para participar en política fue la candidatura a la alcaldía, Sí. porque en términos jurídicos y políticos era la manera en que nosotros podíamos hacerlo, pero sobre todo por otra cosa, porque nosotros nos planteamos participar en política teniendo un para qué muy claro, que era para cambiar la vida de la gente. Y una candidatura a la alcaldía nos permitía a nosotros cambiar la vida de la gente muy rápidamente si llegásemos a ser alcalde. A diferencia de una candidatura a diputado que, de resultar electo, sí te da una voz, pero te convierte en una golondrina, y una golondrina sabemos que no hace verano. Hay un ejemplo muy claro y que tuvo tanto las manos atadas en un momento. Yo quiero pensar que es un tema de que tuvo las manos atadas, que decidió no optar otra vez, que es José La Luz. Claro. Que tenía muy buenas iniciativas y en un periodo de 4 años, a pesar de que su partido era el de mayoría en el Congreso y es el del poder, no pudo sacar nada. Nada. Y, por ejemplo, yo te pongo el mismo caso de Faride. De que Faride ¿Sí? es el referente de la oposición parlamentaria. Una tipa que tuvo posiciones de avanzada, Sí. De enfrentamiento, y su partido en muchas de las ocasiones la dejó sola. O sea, aquí, por ejemplo, en su momento se planteó la necesidad de impulsar un juicio político contra el presidente de la República por el tema de Odebrecht. Y un grupo de activistas, en este caso de Marcha Verde, se lo llevaron a ella, a Fidel Despradel y a Fidel Santana. Y su partido se hizo loco con eso. Es decir, la dejaron sola en cuestiones como esa. En lo que tenía que ver con las interpelaciones, por ejemplo. Su partido, que es se supone la principal fuerza de oposición. Claro, que una fuerza de oposición que se quiere convertir en fuerza oficial por default. No porque haya salido a defender a nadie, porque oposición significa eso, defender. Y ese partido no ha defendido a nadie. Pero es que yo tengo yo tengo una disyuntiva con eso. De que yo siento de que quienes deben ser los líderes de opinión de oposición tampoco lo hacen. Por ejemplo, tú eres candidato por Alianza País. Sí, tengo un acuerdo político con... Un acuerdo político con ellos por una coyuntura de que en la Junta no te aprobaron el movimiento, no les Exacto. aprobaron a ustedes el movimiento y acordaron. El candidato por Alianza País me parece que es Guillermo Moreno. Yo, por ejemplo, y tuve la oportunidad de decírselo en un momento en la redacción de Acento, mi tema con él es que yo no o sea, en los periodos, y esto no es una acusación de ningún tipo. Claro. Pero en los periodos que no son electorales. yo no lo sentía haciendo oposición, salvo en un momento que llevó una querella contra Leonel Fernández. Pero no, o sea, no se ve una voz de oposición. Claro. Y la oposición realmente la gente la hace o se hace, salvo movimientos sociales como los que tú has participado, cuando son tiempos electorales, y no debe ser así. Totalmente. Que tú sabes que qué bueno que tú has puesto eso sobre la mesa, porque eso permite hacer una diferenciación entre la vieja política y la nueva política. ¿Por qué? Porque había mucha gente, o no mucha gente, había gente programada desde el gobierno que quería, por ejemplo, con todo esto que está pasando con la marea negra del Cebán,
decía, no, porque ahí no pueden ir políticos. Eso es una programación muy PLDista. Ahí, acordémonos los dos de explicarle a la gente que nos escucha desde fuera del país, que quizás no son dominicanos, Claro. ¿a qué tú te refieres con la marea negra? La marea negra, las manifestaciones que se han generado a partir de la suspensión de las elecciones del 16 de febrero y que por 12 días ininterrumpidos provocaron movilizaciones en la Plaza de la Bandera, hoy rebautizada como Plaza de la Democracia, para exigir transparencia electoral, la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral, entre otras cuestiones un responsable de qué pasó. Irresponsables por lo que pasó. Aquí se suspendieron unas elecciones, cosa que nunca antes se había vivido en los periodos más oscuros de la democracia de este país tampoco. Ya van 2 semanas y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Al contrario. Una cosa, aprovecho el comentario que precisamente hoy, el día que estamos grabando, el movimiento Creo en Ti, que son yo creo que el conglomerado de personas también que ha tenido la voz cantante con todo este proceso, saca una motivación a través de redes sociales donde invita a la gente a la mejor forma de proteger tu proceso, de proteger la democracia, es participar en el proceso. Y la Junta Central Electoral le brinda la opción a los ciudadanos a ser delegados electorales. Entonces aprovecho y le motivo a la gente, a quien pueda hacerlo, que participe y que se inscriba como delegado electoral y que sea vigilante del voto, de la voluntad popular. Sobre eso te quiero hacer una posición, pero primero déjame decirte esta diferencia entre la nueva política entre la vieja política y la nueva política. Hay una programación PLDista como que dice que lo político va por un lado y lo social va por el otro. Es decir, estamos acostumbrados a ver los políticos solamente en campañas electorales. Pero, ¿qué es lo que nosotros decimos que significa? Ya te lo decía, oposición significa defender. Es decir, quien se opone en el marco de una contienda política defiende determinados intereses que se traducen en determinados derechos. Okay. Los partidos políticos han estado ausentes en los últimos 20 años, para poner un periodo, lo que llevamos del siglo XXI, ausentes de las luchas de la ciudadanía. La lucha por la educación la tuvo que impulsar la ciudadanía en defensa propia. La lucha por sus recursos naturales, Loma Miranda, Valle Nuevo, Sierra de Bauruco, ahora Cotubanamá, entre otros tantos, Barrigol, la tuvo que impulsar la ciudadanía en defensa propia, al margen de los partidos políticos. La lucha contra las ARS, las AFP, contra todo ese robo de la seguridad social, la han tenido que impulsar la ciudadanía al margen de los partidos políticos. La lucha contra la corrupción, contra la impunidad, la ha tenido que impulsar la ciudadanía al margen de los partidos políticos. Es decir, las luchas que se supone que los partidos políticos deberían asumir, no la han asumido, y la han asumido los ciudadanos, porque los partidos políticos se hablan a sí mismos. Sí. Solamente hablan y se presentan cuando tienen que ver con cuestiones que atañen a sus privilegios, que si nos subieron o si nos bajaron lo que recibimos de la Junta, que si vamos en la casilla tan o tal, si vamos más arriba o más abajo. Es decir, si vamos a derrotar a tal. Que eso es algo que en la psiquis de la misma oposición del PRM, claro, de quien estoy hablando, te dicen, tú lo oyes decir, vamos a elección y vamos a derrotar. Es que no es derrotar a nadie. Oye, o sea, ¿qué es lo que tú me vas a traer? Claro, entonces, ¿qué ocurre? La gente no está acostumbrada a que los políticos los acompañen en sus reivindicaciones cotidianas. Aquí todos los días, Jorge, la gente lucha por falta de agua, por apagones, por falta de condiciones básicas, de servicios básicos. Pero los partidos políticos y los políticos no están en esas luchas. Y esa es la gran diferencia entre la vieja política, que no está presente en tu cotidianidad, como tú dices, que tú me vas a traer. Es decir, yo tengo tales problemas, a ti te afectan, tú tienes, por ejemplo, un hijo. Sí. Y tú estás pensando en el futuro de tu hijo, tú estás pensando en educación, tú estás pensando en cómo tu hijo se va a poder desarrollar en espacios públicos. Ojo, digo que tú me vas a traer como la mayoría. Claro, en términos colectivos, claro. no en el dame lo mío. Exacto. Claro, digo, en términos de cuáles son las políticas públicas que tú vas a generar para mi proyecto individual, de familia o personal, que se enmarca dentro del proyecto colectivo. La nueva política es la que decide estar allí donde están los problemas de la gente, acompañándole y luchando por ellos. Porque si tú estás luchando por la educación, yo también lucho y hago política desde mi cotidianidad, desde mi ciudadanía, porque yo también aspiro a una sociedad que tenga educación de calidad para que mi hijo pueda ir y yo no tenga que convertirme en un mini estado
y tener que pagar educación privada porque no tengo educación pública de calidad. Entonces, eso, por ejemplo... Pagando educación privada que ponen el precio que quieren Claro, porque no hay una educación pública que le haga contrapeso a eso. Y no hay regulación ni nada. Entonces, eso, yo soy de los que decide entrar a la política precisamente partiendo de la misma premisa y de la misma observación crítica, constructiva que tú haces. Ven acá, pero esta gente solamente se le ve en momentos de elecciones. Sí. Y no se le ve cuando se está luchando por la gente. Entonces, es precisamente como yo veo, por ejemplo, con este video que tú decías de La Gente Creo en Ti, que yo lo saludo y demás y eso. ¿Qué te parece eso a ti? Mira, vamos a ver. Ahora, yo creo que la actividad del 27, que es una actividad que yo creo que nos da mucha energía, nos ayuda a ver un nuevo horizonte, pero también hay que entender que nosotros estamos luchando contra 20 años de una forma de pensar. Sí. Es decir, el PLD es un partido hegemónico. ¿Qué significa partido hegemónico? Es decir, que el sentido común, la forma en cómo nosotros pensamos, vivimos y decimos las cosas, está orientada por el PLD. ¿Qué quiere decir? Estamos adoctrinados. Exacto, que el PLD siempre te habla del discurso de la institucionalidad. El PLD solamente habla de aplicar la ley cuando se trata de aplicársela al de abajo, al ciudadano independiente. El PLD viola la ley sistemáticamente, pero el PLD te crea también horizontes y te crea límites dentro del marco de la ley para que no haya otra solución que la que ellos plantean. Por ejemplo, la consigna de se van, ¿por qué viene? ¿Se van quién? La Junta Central Electoral. La gente estaba exigiendo y está exigiendo la renuncia de esa Junta. Porque esa Junta fue la que nos llevó a este desastre y esta Junta no ha hecho nada diferente para que nosotros cambiemos nuestra actitud de desconfianza frente a ellos. Ahora, el PLD inmediatamente te crea un marco donde te dice no hay forma constitucional ni legal posible para que esa Junta se cambie y eso es lo que va a generar una crisis. Cuando ya nosotros estamos en una crisis, la razón de la crisis es la Junta. Es que esa Junta permanezca. Lo que permite que esa crisis desaparezca es que esa Junta desaparezca. Mientras esa Junta esté, habrá crisis. Pero ellos te dicen a ti que la crisis no es esta, que la crisis es otra que se pudiera crear, por la sustitución de esa Junta. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás actuando en función del sentido común de la Junta Central Electoral. Entonces, ¿qué te dicen ellos? Esta gente de Creo en Ti hace un video muy interesante que te dice la Junta no escucha, la Junta no mira, la Junta no responde. Pero te mandan a inscribirte como miembro de una mesa en el proceso electoral. Pero la gente no sabe algo. Todos los miembros, o la mayoría de los miembros de todos los procesos electorales están infiltrados por el PLD de hace muchísimo tiempo. ¿Tú sabías que en mayo del año pasado aquí se hizo una denuncia donde más de 600 funcionarios de juntas municipales en todo el país pertenecían al PLD? Que más de 400 miembros de juntas electorales que hay en todos los distritos municipales, en toda la provincia, eran funcionarios del gobierno, que cobraban, incluso eran hasta consultores jurídicos. La encargada de la Junta Municipal de San Cristóbal es la consultora jurídica de un ministerio y es PLDista. Es decir, la misma gente, el mismo PLD, ha puesto su gente en la misma Junta Central Electoral para que sean los funcionarios que la forma de combatir contra eso no es uno integrarse. Ahora, combatir el monstruo desde adentro, pero de alguna forma. Ese siempre ha sido el discurso también de que tú te metes para tratar de cambiar de adentro. El problema es... Pues eso es lo que tú estás haciendo con la política. Ahora, exacto. Pero no... Una cosa es, porque yo sí hago la observación en lo que tú dices. Nosotros estamos llamando a la gente a que se convierta en delegado electoral. Pero ¿qué dice el mismo video? El mismo video dice, inscríbete en participa.que de la Junta Central. Pero si no te responde, porque sabe que no te están respondiendo, muchísima gente, yo he recibido muchísimos reportes de gente que se ha inscrito y no le responden. ¿Por qué? Porque esos funcionarios ya están determinados. Ya están determinados quiénes van a ser. Entonces, es que tú mandes a la misma gente en la que tú no confías. Tú comienzas un video diciendo que esta Junta no te responde, que esta Junta no te escucha, que esta Junta no te responde. Entonces, tú lo mandas. Pero después te dicen, no, si no, quédate afuera del colegio electoral. ¿Tú sabes la cantidad de gente que se va a quedar fuera del colegio electoral? Es muy mínima la que se va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque la demanda concreta era o que se vaya a la Junta o que la Junta cree un mecanismo para que nosotros tengamos acreditación. Para que yo no vaya ni como delegado electoral de un partido, ni como miembro de esa Junta, pero que yo vaya como observador ahí, que yo vaya con mi celular
y que yo agarre y arme un lío en medio del proceso de votación si yo veo algún tipo de irregularidad. Pero que no se creó ningún mecanismo de participación para que toda esa gente que hemos estado en la plaza pueda participar del proceso electoral. ¿Qué es lo que yo te quiero decir con todo esto? Es tratar, porque la política, yo lo he reiterado mucho en estos días, es el arte de lo posible. La política es lo que te permite a ti construir otras opciones, otros horizontes distintos. Porque el derecho, te lo dice un abogado, el derecho, yo doy clase de sociología jurídica crítica, el derecho siempre ha convivido con los regímenes autoritarios. Todo lo que se hizo en la Alemania nazi estaba instrumentalizado en un canon legal. Todo el proceso de la esclavitud también. Sí. Entonces, el derecho siempre es un horizonte limitado. La política es lo que te permite a ti construir nuevos horizontes para tú imaginar otra forma de hacer la política. Y como aquí el problema es político, la solución tiene que ser política. Y la solución pasa por entender que, primero, aquí no hay nadie imprescindible. Que quienes no cumplieron se pueden ir para su casa y que aparece muchísima gente para hacerlo. Mi mamá decía, mami tenía un centro de belleza aquí antes de irse del país. Mi mamá decía que ella preparaba a las empleadas y le trabajaba muy bien ahí y después se iban. Y ella dijo, tú sabes que de personas indispensables o imprescindibles en este caso está allá en el cementerio. Claro. O sea, nadie es imprescindible. Y ese es lo primero que pasa con todo el que el poder se le sube a la cabeza y después cree y dice, bueno, nunca 4 años son suficientes, nunca 8 años son suficientes, siempre lo que el pueblo diga, siempre esas ideas de que yo tengo que continuar, yo tengo que seguir porque, como decía Ramón Orlando, no hay nadie más para sustituirte. Entonces, tú tienes que ponerle esa camita. No hay nadie más para sustituirte. Entonces, lo que digo es que de lo que se trata, por eso nosotros hablamos de la nueva política. La nueva política lo que busca es construir nuevos horizontes. Construir nuevos horizontes de cómo pensar y cómo vivir la política. Porque todo esto de Seván, que comienza por un reclamo contra el responsable del desastre, que es la Junta Central Electoral. ¿Tú crees de verdad que el responsable es la Junta? Yo creo que... yo lo veo como un instrumento ahí. Claro. Pero por consciente o inconscientemente. Pero por comisión u omisión tú eres responsable. Sí. Es decir, la Junta Central Electoral no creo que haya sido el artífice de esto, pero permitió que esto ocurriera. Porque aquí definitivamente hay manos criminales. Y al único que no le convenía que hubiese elecciones era el partido de gobierno. Que sabía que iba a perder, que todas las elecciones apuntaban a que iban a perder, todas las encuestas, y necesitaba, sin lugar a dudas, interrumpir la posibilidad de que aquí hubiese un recambio electoral en las municipales. ¿Por qué? Porque ellos desde hace tiempo manejaban una narrativa que se le iba a caer el 16 de febrero, que era que lo que ocurriera en febrero iba a determinar lo que ocurriera en mayo. Febrero las municipales y en mayo las congresionales y presidenciales. Tú sabes que a mí me gusta oírte porque yo siento que contigo se puede tener yo estoy buscando una gente con quien tener una conversación de teorías conspirativas. Ojo, no estoy diciendo que no sea real, pero una de las que yo tengo es en un momento, incluso cuando el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, que se tomó algo de lo que le estaban dando al candidato al presidente de él. Al penco. Sí. Es que todo este proceso lo que buscaba era una posible modificación de la Constitución. Claro, pero que eso no... para abrir la oportunidad a que nuestro señor presidente de la República regresara en algún momento al poder. Claro, mira, yo creo mucho en el poder de la argumentación. O sea, todas las cosas que yo te estoy planteando, yo lo puedo argumentar perfectamente. Por ejemplo, inmediatamente se suspendieron las elecciones, comenzaron las matrices de información del gobierno a plantear la necesidad de que la solución a la crisis política pasaba por una reforma constitucional. Las matrices de información del gobierno, porque lo dijiste igual, yo creo que con Catherine, pero para que la gente entienda, tú quieres decir de las bocinas, claro, claro. A mí yo no quiero decirle ni periodistas, los comunicadores pagados por el Estado para contaminar las mentes más débiles. Claro, pero incluso sus voceros oficiales, porque salieron figuras que forman parte de el frontline del PLD y que forman parte del roster, que salieron inmediatamente a decir que cualquier solución pasaba por la necesidad de una reforma constitucional.
Una reforma constitucional que, dicho sea de paso, porque lo que pasa es que también el poder lo sabe muy bien. El poder sabe que los pueblos tienen poca memoria y que olvidan rápidamente. Pero aquí hace unos meses estábamos lidiando con una propuesta que planteaba quién, nada más y nada menos que Hipólito Mejía, Quique Antún y el gobierno, que decían que había que unificar las elecciones. Es decir, unificar las elecciones, pero además, como una forma supuestamente para negociar con el gobierno, admitir la reelección presidencial. Sí. Que yo no entiendo dónde era que estaba el punto de negociación. Claro, no, porque decían, la única forma de que el gobierno asuma, porque también ellos planteaban una serie de... Yo tengo otra teoría, que si fuera del aire. Una serie de puntos de que de independencia de la justicia, que para lograr todo eso había que entregarle algo al gobierno, y en este caso era quitarle el impedimento al presidente Medina. Ahora, hace poco tiempo, hace pocos meses estábamos hablando de esto, inmediatamente ellos lo trajeron a pie. Porque lo cierto es que el gobierno sabe que su candidato primero no da pie con bola, de que el partido se dividió, de que lo primero es que mucha gente que está en política desde hace mucho tiempo no entiende cómo es ese el candidato. Claro, porque era el único que garantizaba los intereses del grupo que está en Palacio. Sí, pero yo me refiero, y perdóname que te interrumpa, me refiero a que mucha gente no entiende, dentro de lo que me incluyo, cómo Gonzalo Castillo le pudo ganar unas elecciones a Leonel Fernández dentro del PLD. No, es que no ganó tampoco. Todo esto está pasando, y yo siento que es algo que Leonel de una forma u otra lo decía. Lo que pasa es que la gente lamentablemente la gente no conecta con la forma de que él habla. Es difícil dársela, Leonel. Es difícil dársela. Pero está el tema de que ahí comenzó uno de los primeros problemas de la Junta. Estamos hablando de lo que pasó, lo que parece ser un fraude electoral que se hizo en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. El 6 de octubre del año pasado. Que se planteó precisamente el tema de una Junta que meses antes de que ocurriera eso, ya se venía con la inconformidad. Te lo dice una persona que estaba de acuerdo con el voto automatizado. ¿Por qué? Porque a estructuras pequeñas como las nuestras, a candidaturas independientes como la nuestra, que no tienen la posibilidad de tener representación de delegados en todos los colegios electorales, el sistema le hacía un trabajo porque la máquina era que contaba. Ahora, esta Junta comenzó primero violando su propia legalidad de sí. La Junta estableció una serie de resoluciones, una serie de compromisos con los partidos políticos de que iban a hacer auditorías, y luego no la hizo sin dar ningún tipo de explicación. Pero los partidos políticos accedieron a todo ese proceso. Claro. Lamentablemente. Pero, por ejemplo, se le hicieron solicitudes y la Junta emitió resoluciones donde ella se comprometía a hacerle y ella violó su propia legalidad. Eso va más allá. Pero fíjate en eso que tú dices y cómo conecta eso con el tema de la vieja política y la nueva política. Si los partidos políticos tradicionales estuviesen en la nueva política, tuviésemos todavía ahí en la Plaza de la Bandera desde antes de las elecciones primarias del 6 de octubre hasta que se resolviera esa situación. Totalmente. Por eso yo estuve en contra de la marcha que hicieron los partidos políticos, porque esa marcha llegó tarde. Porque una marcha, primero, que estaba desconectada de lo que la gente estaba planteando. Y fue una marcha que la convirtieron en un meeting, además. Gracias. Entonces, ¿qué ocurre? La oposición política que está encabezada fundamentalmente por el PRM, y no porque yo no vaya en este partido como aliado, pero debo reconocer que Alianza País ha planteado las posiciones que ha tenido que plantear, porque planteó la renuncia, no firmó el acuerdo para que se utilizaran los escáneres de Roberto Rosario de las elecciones del 2016, que fue otro fraude, que quedó impune, que no hay ningún tipo de respuesta. Pero ni Leonel, que se supone que era el más beligerante y el que se supone que tenía la razón de lo que dijo en octubre, ni Abinader, ni el PRM plantearon el día de las elecciones la necesidad de que esa Junta Central Electoral se fuera. Y al otro día, ¿qué ocurrió? La Junta Central Electoral, después que dijo que iba a consultar a los partidos políticos sin consultar con nadie, le dio el palo de gallera a todo el mundo, ¡pam! Y fijó para el 15 de marzo unas elecciones. ¿Y qué viene y dice hoy el PRM el día 2 de marzo? Que está de acuerdo con el diálogo planteado por el CONEP. Es decir, el CONEP, que está narigoneado y empujado por el gobierno, que no tiene ningún tipo de autoridad, ningún tipo de legitimidad para ser el punto central para la mediación de este conflicto, ya el PRM dice, sí, vamos a dialogar. Pero dialogar después que tenemos, primero,
una Junta Central Electoral que no ha dado ningún tipo de respuesta. De que el IFES dijo que no iba a participar de la auditoría del voto automatizado para saber lo que pasó. Que la OEA... Eso tiene que decirle mucho a la gente. Claro, que la OEA desacreditada totalmente luego de que sale un informe del MIT que dice que el informe que ellos produjeron en Bolivia no arroja evidencias de un fraude electoral. A mí... Que se produce de golpe y porrazo la modificación, el dislocamiento electoral de más de 420,000 colegios electorales sin que la Junta dé ningún tipo de explicación. De un día para otro se mueven todos esos colegios electorales y ahora hay muchísima gente que se va a consultar y no aparece en el colegio donde votaban, sin hacerse ningún tipo de campaña. Entonces, sin un fiscal electoral que procese los delitos electorales. Que está en la ley. Claro. Porque vivimos en un estado que viola constantemente la ley. Claro, que se van a producir el 15 de marzo, pero que ya se produjeron el 17 de febrero y que también se produjeron 48 horas antes de las elecciones del 16 de febrero, porque ya 48 horas antes, habían 8 denuncias de delitos electorales. Pero no solamente eso, que Participación Ciudadana para las elecciones del 6 de octubre presentó un informe de que en el 30% de colegios electorales estaba comprando cédula y no hay nadie preso ni siquiera una investigación. Entonces, frente a toda esa vaina, porque eso no es otra cosa que no hay otro término. Que una vaina, el principal partido de oposición está flexibilizando su posición frente al gobierno. Yo no quiero que nos quedemos ese hoyo negro, porque de verdad, o sea, va a ser difícil salir de ahí. Un hoyo negro. Y tú hablas muy apasionado de eso, yo también como ciudadano afectado. Pero hay algo que... Dije que te lo iba a hacer fuera del aire, pero te lo voy a preguntar aquí, porque imagínate. Todos los partidos tienen troyanos. Todos. Algo que se dice constantemente en la política. Yo no sé cómo voy a hacer esta pregunta. No, tírala. No, la voy a hacer porque hay algo que yo siempre dije que hay que hacer las preguntas que la gente quiere escuchar. Y eso es lo bueno de los podcasts. Y con altura, obviamente. Eso es lo bueno de los podcasts, que uno puede hablar lo que quiere, sin censura. Algo que siempre se ha dicho, primero, es que los poderes en oposición o en el poder se comunican. Y algo que siempre se ha dicho también es que hay una muy buena relación entre el expresidente Hipólito Mejía y entre el presidente Danilo Medina. Hay un pacto. Ok. Entonces, algo que yo percibí en estos días fue como que de un momento a otro, y yo creo que el día después de la Plaza de la Bandera, del trabucazo y de todo lo que hicimos, pues Hipólito Mejía estaba en los medios. Entonces, lo que yo percibí o lo que se pudo haber interpretado es como que, Hipólito, hazme el favor. O sea, yo lo que sentí fue como que él recibió una llamada del presidente. Mira, necesito que alguien que no sea mi partido salga a defenderme. Claro. O salga a distraer la atención. Mira, totalmente. Aquí desde hace años, desde el 2012, cuando Hipólito le hicieron un fraude electoral y entregó la victoria al Partido de la Liberación Dominicana, tiene un pacto donde ha recibido grandes beneficios del gobierno. Pero es un pacto que se ha podido ver en múltiples momentos desde el 2012 para acá. Yo te ponía un ejemplo hace rato de cómo es el presidente Hipólito Mejía quien plantea la necesidad de modificar... En ese momento fue que te dije. De modificar la Constitución para incluir dentro de otras cosas, pero el tema que más ruido genera era la eliminación del nunca jamás contra el presidente Danilo Medina. Pero asimismo, fue él quien estuvo de acuerdo siempre con las posiciones del Partido de la Liberación Dominicana, en este caso de la facción de Danilo Medina, respecto a la ley de partido y la ley electoral. Sí, es verdad. Es él el que ha dicho y que salió mientras era oposición a decir que este gobierno lo ha hecho genial, con bombos y platillos. Yo creo que él tuvo una visita sorpresa incluso. Claro que sí, y salió muerta de risa, y salió varias veces muerto de risa con el presidente Danilo Medina. Pero no solamente eso. Días antes del 27 de febrero, fue el Hipólito Mejía quien salió a plantear un diálogo gestionado por Agripino. La misma propuesta que se estaba planteando del sector de Danilo Medina. Y hay una
una analogía interesantísima que viene del cine, que hacía un amigo que se llama Ángel Bogar los otros días, y se remonta al Padrino 1. Ujú. Y es cuando Vito Corleone, Don Vito, después del atentado que se sufre, le dice, mira, el primero que se te acerque a plantearte la necesidad de un acuerdo es el traidor. El primero que internamente. Y tú lo puedes buscar esa escena donde están velando a Don Vito, que se le acerca a Tesio. Tesio, el alto. Sí. Era Tesio y Clemenza. Y Tesio le dice, Michael, tiene un minuto. Le dice, mira, la otra familia que quiere generar un acuerdo, una conversación, yo lo puedo arreglar en mi territorio. Pa, y se va. Cuando Michael se sienta con Robert Duvall, que hacía del consiglieri, y le dice, coño, yo pensé que iba a ser Clemenza. Y dice, no, es Tesio, porque era el que estaba más débil internamente. Sí. Lo mismo que pasa con Hipólito. ¿Quién es que está? Hipólito se ha visto perder su poder a lo interno del PRM y evidentemente ha tenido que generar un pacto con Danilo Medina que incluso se materializa muy concretamente en la candidatura de Carolina Mejía. Eso En la capital, a que mí es me- la candidata del oficialismo, que es la candidata. Fíjate que Luis Abinader no estuvo ni en su cierre de campaña, ni en su salida como candidata. Ni ella estuvo en la marcha. Claro, ni tampoco estuvo en la marcha, supuestamente por compromisos familiares, en una situación donde la gran familia, que es la patria dominicana, está en juego. Claro. Eh, A mí y, me... y además, sus declaraciones, además, ¿cuáles fueron las declaraciones de Carolina Mejía? La declaración de Carolina Mejía es que la Junta Central Electoral tiene que recuperar la confianza. Recuperar la confianza. Pues es una barbaridad. O sea, después que la Junta Central Electoral ha hecho lo que ha hecho. A mí personalmente, cuando me empezaron a plantear ese tipo de escenario, me sentí hasta un poquito decepcionado porque yo, o sea, desde mi ingenuidad y mi idealismo, yo digo, es que eso, en lo personal, lo que hace es restarle. Para mí. Claro. O sea, para mí que cuando voy a votar con la conciencia y pensando en que no puedo votar nada más por lo que me conviene a mí solamente, sino a la mayoría, que a la larga va a ser lo que me va a convenir a mí. Bartolomé, hablemos, por Dios, tenemos 45 minutos aquí, hemos hablado un poquito de la nueva política, pero tú tienes algo que yo no he visto en ningún otro candidato. Hay algo clave en ti. Primero, no quiero dejar de decírtelo y probablemente lo diga en la introducción cuando la grabe. Cuando yo conecto tanto contigo porque me identifico mucho con lo que tú dices. De que tú llegaste a un punto en el que tú dices, yo tengo o que irme o que echar el pleito. Y yo era una persona que hasta hace 2 años y medio, 3, no me pasaba por la cabeza irme de aquí. Y yo no, honestamente, desde Ya hace una unos meses, una variable. ya no es una posición tan firme desde hace un tiempo, porque igual tengo un trabajo que me sustenta, que trae lo necesario a la casa, hago mis esfuerzos fuera de ese trabajo privado, pero hay otros factores como seguridad que es afectado directamente por la alcaldía. Y te escuchaba y digo, óyeme, que así mismo, eso que le pasa a Bartolomé, nos pasa y le pasa a decenas de jóvenes. Y algo que tú tienes, súper importante, que tú lo dices de mejor forma que yo, es que los políticos tradicionales responden a grupos de intereses, que son los que lo ponen ahí financiando la campaña directamente. Claro. ¿Tu campaña quién la financia? La ciudadanía. Y por eso tú puedes entrar a bartolomepujals.org y tú vas a encontrar a la fecha lo que nosotros hemos gastado en la pre-campaña y en la campaña. Cosa que ninguno de los otros candidatos pueden hacer. Primero porque todos los otros candidatos han violado la ley. Sí. La ley nueva establece unos topes, que no se pueden gastar más de 70 millones de pesos en la... La ley que no tiene quien la fiscalice. Claro, que no tiene quien la fiscalice. Establece que no se pueden gastar más de 70 millones de pesos. Esos candidatos, toditos han violado ese tope. Pero segundo, no rinden cuenta de cuánto han gastado mes por mes y de dónde viene. Había alguien una vez que publicaba un artículo que decía que los políticos tienen que ser como los pilotos de NASCAR. Tú sabes que los pilotos de NASCAR tienen una chaqueta que tienen todos los patrocinadores. Exacto. Y así mismo deberían ser los políticos, salir con su chaqueta y quién te patrocina. Porque aquí hay mucha gente, por ejemplo, que tú le vas hablando en medios de comunicaciones como periodistas o como comunicadores que, como tú bien dijiste, que están pagos, pero como periodistas independientes, pero cobran en un sitio. Entonces, cuando
vienen y te entrevistan a ti. Yo hay gente que la he enfrentado de esa manera y le digo, ven acá, tú deberías identificar para quién tú trabajas. Para Ojo, quién que si tú trabajas, o sea, yo no tengo problema con eso. Claro. Y si tú tienes la capacidad, Ujú. y perdóname, que si tú tienes la capacidad de desprenderte de eso a la hora de hacer un comentario y de informar a la ciudadanía. Pero la ciudadanía tiene que saberlo. Porque, por ejemplo, a mí los otros días en una entrevista me iba a entrevistar una emisora muy conocida del país y uno de los entrevistadores era un funcionario de la alcaldía. Una persona de muy cercana al actual alcalde. Pero ahí estaba como comunicador. Pero por un tema de ética, la gente tiene que saber quién tú eres. Claro. Y a qué responder, para que entienda las preguntas que tú vas a hacer. Y para que entienda también las réplicas que tú vas a recibir. Claro. Porque tú ahí estás ejerciendo una labor no de comunicador, sino de vocería de determinados intereses. Y así ocurre también en el tema de la política, de que vemos, fíjate, a todos los partidos políticos o todos los que intentamos constituir un partido político no lo rechazaron, salvo uno, que se lo rechazaron y en una audiencia relámpago de noche se lo aprobaron. ¿Por qué? Porque Juan Vicini, hay que decirlo claramente, hizo una rabieta, le mentó la madre a la Junta Central Electoral por Twitter, se movieron todos los hilos del lugar y al otro día ese partido estaba reconocido. Porque ese partido era el comodín que iba a utilizar esa familia para llevar como candidato presidencial al actual alcalde David Collado. Que Entonces, supuestamente hay un reporte de que probablemente iría como candidato a la vicepresidencia. esa bola anda por ahí. Creo que sería todavía un no gran está. error de Luis Abinader llevar a esta persona como candidato vicepresidencial, porque primero sería poner un enemigo de su proyecto, una persona que se ha mantenido siempre al margen de Luis Abinader y que claramente se ha manejado como un enemigo más que como un miembro de partido. Por lo menos apático así. Pero además, por los intereses que representan, que son los intereses de una familia que se cree dueña de este país y que de forma democrática no se conforma con todo lo que tiene y con todo lo que le ha sacado el Estado, pero sobre todo que ahora quiere asaltar el poder público y que está buscando a como de lugar de crear artificialmente liderazgos como este para tratar de mantener este país como si fuera una finca y no como un Estado que le pertenece y le debe garantizar derechos a todos. Ya. Perdón. O sea, lo que pasa es que me sorprende y ojalá la gente que está escuchando, que está viendo en YouTube, lo ponga en perspectiva, que tú estés optando una candidatura y hables de esa forma, o sea, sin faltar respeto, Claro, pero de una forma frontal. Claro, hay que decir las cosas como son, porque la verdad es la única herramienta, o sea, para poder aquí hacer política sincera. O sea, yo creo que lo público le pertenece a todos. Y aquí de lo que se trata es, el Estado para lo que debe servir es precisamente como ese dique de contención, para que quienes tengan demasiada ambición se le pongan frenos, pero que podamos repartir y garantizar oportunidades a todos. Porque lo cierto es que esto es una sociedad muy desigual, una sociedad que es de los países que más ha crecido en América Latina, pero que mayor desigualdad tiene. Sí. Entonces, yo a lo que aspiro es una sociedad democrática. Y una sociedad democrática es donde todos tengamos la oportunidad de desarrollar nuestro proyecto individual de vida dentro de un proyecto colectivo que nos acoge a todos. Esa es en la patria en la que yo creo. Y la patria que se ha ido construyendo es una patria para grupos. Esa no es una sociedad democrática. Y ese tipo de sociedad siempre me va a tener de frente. A mí me encantaría, y de verdad te lo digo, que esto sea como el fenómeno Alexandra Ocasio en Estados Unidos. Porque yo siento que la forma correcta de hacer política es la que tú estás haciendo. Que es ir a los sitios, escuchar a la gente y no, como decimos aquí en República Dominicana coloquialmente, no vender un sueño. Claro. Que si no se puede hacer algo, pues en este momento no se puede. Claro. Muchísima gente, por ejemplo, con el tema de la propuesta nuestra. Te escucho, tengo que resetear aquí. Que nosotros, la propuesta nuestra tiene 4 grandes ejes.
Y esos ejes indican movilidad, espacios públicos, seguridad Sí. y residuos sólidos. Hay mucha gente que dice, pero tal tema, pero tal tema, pero tal tema. Es que la deuda social municipal es muy amplia. Y si yo te pongo a decirte a ti, no, yo te voy a tratar todos estos temas, te estoy hablando de disparate. Porque aquí hay unas prioridades que son las que hay que primero generar los cimientos. El tema de la movilidad, el tema del espacio público, el tema de la seguridad y el tema de la basura. Esos son los 4 grandes problemas fundamentales que tiene esta ciudad y sobre los cuales nosotros necesitamos generar políticas que resuelvan esto por los próximos 4 años, pero que permitan planificar esta ciudad a 20 años. Tú dices planificar la ciudad a 20 años y no quiero que se me olvide. Una de las excusas que me da la gente cuando yo le hablo de tu candidatura es que Carolina representa la continuidad de lo bueno que haya podido hacer esta alcaldía. Tenga o no tenga luces, que alguna tendrá momentos sombras, pero de las luces que pueda tener esta alcaldía. Y yo, sin conocerte, porque nos conocimos físicamente hace 4 o 5 días, yo decía, es que lo que yo percibo es que si hay algo que corresponde y que se está haciendo bien, yo no creo que Bartolomé vaya a llegar ahí a cortar cosas como esa política vieja. Entonces, no, claro, pero por ejemplo, lo que yo digo es, yo tengo que analizar las cosas en términos... ¿Qué objetivo me escuché yo ahí? Dándole, claro. O sea, te hice la pregunta y te respondí. Claro, no, pero digo, pero en términos... Porque es una conversación. Claro, claro. En términos... Yo voy a analizar las cosas en términos estructurales. Sí. Y la gente me dice, bueno, que David Collado inauguró un parquecito allí, que hizo esto allí, que hizo esto aquí. Ok, pero en términos estructurales, por ejemplo, el tema de la movilidad. Hoy los tapones están mejores o peores. Están peores. Okay. Entonces, es un problema estructural. El tema de cómo tú te mueves, del tema del tráfico, el tema del transporte colectivo. Eso está peor. ¿Tú tomarías, por ejemplo, algo, o si está bien estructurada y evaluada, de lo que proponía Hugo Veras dentro de su candidatura? Bueno, pero el problema de la propuesta de Hugo Veras, que no tuvimos la oportunidad de debatirlas porque él se retiró y salió a hacer lo que hizo. La propuesta de Hugo Veras es parte de una política de parches. Hugo Veras siempre hablaba, por lo menos en los espacios que tuvimos, decía, hay que evitar. Precisamente esos son el tipo de alcalde que hemos tenido, de gente que ha evitado resolver los problemas que hay que resolver. Y Hugo Veras decía, hay que replantear el sentido de las vías. Nosotros lo hemos dicho también que hay que replantear el sentido de la vía. Pero eso solamente es un punto dentro de un problema mayor. Tú no puedes replantear el sentido de la vía para que sigamos organizando la ciudad en torno al vehículo privado. Hay que replantear el sentido de la vía para crear transporte colectivo. Es decir, si yo voy a convertir la Churchill, la Lincoln, la Tiradentes, la Ortega, hacer cualquiera de estas arterias principales en un par vial, es decir, que suba o que baja, tiene que ser para yo crear líneas de transporte colectivo, líneas de carril exclusivo, que permita que podamos tener alternativas. Hugo no se quería meter en eso, porque además Hugo también tiene un conflicto de intereses, porque Hugo tiene los últimos 15 años de su vida involucrado en un programa de radio que reproduce el tipo de ciudad que queremos cambiar, que es una sociedad organizada en torno al vehículo privado. O sea, en ningún lugar en Buenos Aires tú no te vas a encontrar un programa de que vehículos en la radio. Ni te vas a encontrar con todas estas autoferias, ni toda esta vaina, que han creado una ciudad en torno a las soluciones individuales. Nosotros tenemos problemas colectivos. Yo planteo soluciones colectivas, porque lo público sirve para eso, para que podamos ampliar el marco de lo común. Entonces, aquí no sirve de nada ya que todo el mundo está pensando en tener un vehículo privado, porque la gente ya no tiene dónde parquearlo, no tiene cómo moverse, se tiene que tirar. Yo me tiré 3 horas y media ayer en un tapón entrando a la ciudad, precisamente porque no hay opciones para tú moverte ni aquí ni hacia afuera que te permitan a ti tener un transporte digno, barato, accesible y eficiente. Yo he dicho que lo que me va a sacar a mí, se lo digo constantemente a la dichosa, así es que le llaman a mi esposa, que lo que me va a terminar de sacar a mí del país es el tránsito. Pero no nada más el tránsito, sino cómo se comporta la gente manejando. Claro. Una pregunta, Bartolomé, antes de terminar. Nosotros nos quejamos mucho de cómo maneja la gente y cómo se comporta la gente manejando, pero también el peatón tiene un sinnúmero de responsabilidades que cumplir y de normas que no las cumple. Yo he visto gente, bueno, tú vas al Mirador, tenemos un parque hermosísimo donde podemos ir a montar bicicleta,
Y hay gente que cruza en diagonal de un extremo al otro, dándole la espalda a todo el mundo, y el que va ahí en la bicicleta que tiene que estar pendiente de no matar a una persona. Claro, ¿qué ha pasado? Bueno, yo creo que sí, también hay mucho de tema de responsabilidad ciudadana, pero esto también es por falta de la cultura del ejemplo. Si arriba quienes mandan hacen lo que les da la gana, quienes son gobernados van a hacer también lo que les da la gana. Y la gente, tú sabes que siempre se habla con el cliché de que, no, que cuando la gente se va a Nueva York de una vez anda por las rayitas, no tira basura en la calle, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero porque hay autoridad. Entonces, aquí la gente ve que los funcionarios públicos hacen lo que sea o que no ejercen su autoridad, entonces la gente hace lo que sea. Precisamente la ley debe estar para eso, para moldear conductas. Para que si tú te sales y tienes un comportamiento antisocial, yo te reoriento a partir de la aplicación de determinada norma. Entonces, aquí tú nunca has visto a una gente que le han puesto una multa por tirar basura. Aquí se viven armando vertederos improvisados sí. Y la gente, a nadie le ponen una multa. O que vienen y te construyen una escalera en medio de una acera. Y nadie le pone una multa. Entonces, esto tiene mucho que ver precisamente con la falta de cultura del ejemplo. En la medida en que nosotros lo hemos dicho, nosotros hemos identificado muchísimos vertederos improvisados. Yo lo voy a resolver en los primeros 2 meses. Yo voy a poner policía municipal ahí. Y en un día vamos a poner 500 multas. Pero no solamente vamos a poner 500 multas, que la vamos a salir a cobrar. Y se va a regar que el alcalde puso 500 multas. Pero de forma sistemática esa vaina. Entonces, sí, porque el problema aquí con la autoridad es la falta de consistencia. Claro. O sea, ser consistente. Si aquí no se puede tirar basura, no es hoy, mañana y pasado. Es todos los días que no se puede tirar basura. Tú tienes que asegurarte de que todos los días no se tire basura ahí. Hasta que la gente lo entienda y cumpla la norma. Claro. Mira, Bartolomé, yo tengo que hacer maleta. Claro. Yo voy ahorita. De verdad, gracias. De verdad, muy interesante la conversación. Me sentí muy cómodo. Qué bueno. Ese es mi trabajo, que tú te sientas cómodo. Y nada, ojalá esto sea una herramienta para que la gente pueda conocerte un poquito mejor y tenga la capacidad de identificar propuestas más allá de colores. O sea, claro. Que tenga la capacidad de sentarse y ver o escuchar como esta herramienta, una herramienta como esta, las posiciones tuyas frente a situaciones que a las que todos como ciudadanos nos enfrentamos, pero también tus propuestas. ¿Dónde la gente puede tener más información sobre bartolomepujals.org, mi página web, y en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Bartolomé Pujals? Y yo quiero decir algo ahí como para acotar algo que tú decías. Más que también una propuesta, porque una propuesta la puede construir cualquiera. Uh-huh. Es más que todo, una de las cosas que se ha perdido en la política es la representación. Es decir, que la gente sepa que en Bartolomé Pujals va a tener un representante, una persona que va a defender sus derechos. Es decir, que va a pelear por sus problemas cotidianos, porque se generen políticas públicas para resolver sus problemas cotidianos, su vida diaria, las cosas que le afectan, que le preocupan, que le duelen, que le hacen llorar, que le dan felicidad. Para eso se supone que estamos los políticos, porque yo ejerzo la política desde mi ciudadanía. Ese es mi cable a tierra. Mi realidad cotidiana es mi cable a tierra para poder entender que lo que yo vaya a hacer en las instituciones tiene que responder y construirse desde la gente. Ya ustedes lo escucharon, yo no tengo más nada que agregar. Gracias por estar ahí, nos escuchamos en la próxima.